Jenny, ¿cuál era esa tarea? O Gabriela Lizarazu, que son quienes me están colaborando. Doctor, buenas noches. Bueno, nos habíamos quedado en que nuestros compañeros abogados nos iban a dar ejemplos de cuándo procede la cesión o subrogación de un contrato. Ah, es verdad. Es verdad. Los abogados, por favor, ¿quiénes son? Les ruego se puedan identificar. Leonel, Doc. Muy bien, Leonel. ¿Qué es la subrogación? Esto es para, no necesitamos entrar en grandes disquisiciones, es simplemente para poder colaborar con el resto de nuestros compañeros. Vayamos a ver la subrogación. ¿Qué es la subrogación? Leonel, ¿qué es la subrogación? Su micrófono está apagado, Leonel. Ahora, Doc. Ahora sí, le estamos escuchando, Leonel. Las subrogaciones de contrato, Doc, es la sustitución de uno de los contratantes, o en este Muy caso, bien. también, Doc, dentro de la tarea que nos dejó para nosotros, era un poco investigar respecto a las causas, ¿no? Fuerza mayor y caso fortuito. Ya, antes veremos lo de la subrogación. Como muy bien lo ha dicho nuestro compañero Leonel, en la subrogación lo que va a ocurrir es que una de las partes ha de ser intercambiada. Ejemplo, si el Estado está contratando con X, entonces Y, que es alguien que no ha estado originalmente en el contrato, se sustituye o sustituye a X. Entonces, en lugar que el contrato, ¿no?, se ejecute con X, se ha de ejecutar con Y. Por lo general, la subrogación opera en cuestiones, bueno, el gran problema de la subrogación es qué hacemos con la subrogación cuando hay mayormente obligaciones. Y hay allí una exigencia. La norma establece que cuando va a operar la subrogación, consta en documento privado o en documento público, Leonel. Documento público. Así es. ¿No? Entonces, la ley dice que para que pueda operar válidamente la subrogación, debe constar en un documento público. Entonces, no vamos a ingresar en el detalle de las distinciones de cuándo hay un documento privado o público. Bástenos decir entonces que esa subrogación tendría que operar, tendría que ser protocolizada. Eso, protocolizada, como ya alguien lo estaba anunciando, ¿no? Bueno, vayamos ahora a la cesión de créditos. ¿Qué es la cesión de créditos? Ahora, muchas gracias, Leonel, por haber investigado sobre esos puntos. ¿Alguno otro de nuestros colegas que pueda ahora ilustrarnos qué es la cesión de créditos? Les pido por favor a los abogados que se identifiquen como tales, porque lo que yo no quiero decir... Doctor, buenas noches, Dante Soto. Eso, Dante. ¿Qué es la subrogación? Doctor, no lo escucho, su micrófono. ¿Qué es la subrogación? A ver, Doctor, su micrófono no tiene volumen. Ahora, ¿ya está mejor? Ahora sí, doctor. Ya. Entonces, estimado doctor Soto,
ilústrenos, por favor, qué es la subrogación. Ah, no, ya hemos visto la subrogación, perdón, ¿qué es la cesión de créditos? Bueno, la cesión de créditos es una figura que generalmente se da justamente como lo dicen los créditos, donde un acreedor transfiere a un tercero el cumplimiento de su acreencia o de su deuda. Eso se ve generalmente en el derecho privado cuando son créditos, se refiere. Ya, a ver, aclararemos porque si no pareciera que es lo mismo que la subrogación. En la cesión de créditos, lo que está ocurriendo es que aquel que es parte del contrato, en este caso, centraremos nuestra atención ahora en el mismo, estado, por ejemplo, ¿no? Puede ceder ese contrato. A ver, veremos la figura en general. En un contrato cualquiera, una de las partes cede su posición contractual, ¿no? Y cuando hay algún crédito a su favor, de ahí viene el nombre de cesión de créditos, puede transferir a ese otro a título oneroso, es decir, por un monto. Ejemplo, ¿no? Sí, Doc, la tarea que nos dejó el viernes radicaba en eso, en cuál era la diferencia entre una cesión o una subrogación. Lo que yo he podido averiguar es que la diferencia entre ambas radica en la forma de acreditar o transmitir el crédito. Así es. Esa era la diferencia entre la cesión y la subrogación, que uno puede ser a título gratuito y el otro necesariamente es a título oneroso. ¿Cuál es a título gratuito? La cesión. Le ruego revisemos el Código Civil, porque yo puedo vender mi crédito. Ejemplo, supongamos que yo tengo una creencia a mi favor con respecto a usted me debe, digamos, 50,000, entonces yo puedo ceder esos créditos por, digamos, 25,000. Ahora también lo puedo ceder gratuitamente, por supuesto que sí. Podría haber una liberalidad, ¿no? En cambio, en la subrogación, la parte que ha de ser sustituida necesita necesariamente de la aquiescencia, ¿no?, del acreedor para que pueda operar la subrogación, ¿no? En cambio, en la cesión, ¿no?, la exigencia no es esa. Especialmente, la subrogación necesita ineludiblemente la concurrencia del acreedor cuando hay una subrogación del deudor, y esa especialmente es la razón por la cual la ley establece que se tenga que protocolizar. Vean ustedes entonces, porque a eso es a lo que quería llegar. Miren, procederá la cesión, no sé si ya están viendo en pantalla el artículo 89, el parágrafo tercero. ¿Se está viendo, por favor? Sí. Sí, se ve, doctor. Ya. Dice, procederá la cesión del contrato, o cesión de créditos, o la subrogación de contratos por causa de fuerza mayor. Por ejemplo, ¿no? Supongamos por causa de fuerza mayor, se ha presentado una situación imprevista, caso fortuito o necesidad pública. Supongamos que quien tenía que hacer una obra, una calamidad o una catástrofe natural, se ha quedado sin maquinarias, en fin, entonces podemos, en lugar de llamar a una nueva convocatoria, a un nuevo contrato, se podría autorizar que opere la subrogación a favor de alguna constructora, digamos, ¿no? Entonces, en este supuesto, en esta hipótesis, entonces puede ser una causa de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Entonces, la figura allí está, eso se tiene que justificar. No olvidemos que ha de implicar que el contrato
o sea, de suscribir un nuevo contrato, el contrato subrogatorio, o en su caso una cesión, alguien ha de ceder, el contratista, digamos, va a ceder su posición contractual a favor de un otro contratista, que no estaba previsto y tal, pero siempre y cuando se presenten estas circunstancias extraordinarias, caso de fuerza mayor, caso fortuito, o haya necesidad pública que así ocurra, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante. Estos supuestos estimados diplomantes, ¿no?, están aquí señalados, no son usuales. Yo estoy absolutamente seguro que ustedes nunca han visto un caso de cesión de créditos o de subrogación de contratos en la esfera de la contratación estatal. O alguno de ustedes vio, porque les cuento que yo no he visto, ni cuando era servidor público, ni cuando he estado en la dirección jurídica, en los docentes en los que he estado, yo no he llegado a ver. Y un poco que ello se explica porque suelen temer que no puedan cumplir los subrogatarios o el cesionario, es decir, aquel que ha sido beneficiado con la cesión, con las estipulaciones originales del contrato. Como que efectivamente en la legislación civil no quiero ingresar a propósito en mayores complejidades de la figura. Hay ciertas obligaciones que se van a transmitir y ciertos derechos también al subrogatario, al cesionario, pero hay otras que no, especialmente aquellas de carácter personal. Entonces, es muy posible que la máxima autoridad ejecutiva no quiera aprobar aquello y prefiera más bien convocar a una nueva, llamar a una nueva convocatoria, ¿no? Entonces, por eso es que son figuras extraordinarias. Ahora, si ustedes me dicen, yo he visto y tal, a mí me gustaría conocer cómo les ha ido, porque vamos, ¿alguien vio una figura de este tipo? No, doctor. Gabrielita Espinosa no ha visto. ¿Alguno otro de ustedes? No, no, doctor. Sí, es una figura muy infrecuente. La verdad es que es una figura muy frecuente, pero es bueno que ustedes sepan que puede operar, y ahora resumamos y redondemos el concepto, que puede ser posible técnicamente, aunque no es frecuente, sigo insistiendo con la idea, que el contratista A pueda ser intercambiado con el contratista B. ¿Y cuáles son esas figuras? Justamente la subrogación y la cesión, ¿no? Entonces, digamos, como a modo no de anécdota, pero para contarles, en otros países es muy frecuente la cesión de créditos, especialmente con bufetes que se encargan de hacer cobranzas que parecen muy difíciles o inalcanzables para acreedores que no son muy duchos, muy experimentados en el cobro de sus créditos. Por ejemplo, en la Argentina, y también se ve eso en el Perú, esto ya en el ámbito privado, ¿no? Hay bufetes en la Argentina, yo me acuerdo cuando yo hacía mi pasantía al IN, les llamaban bufetes carroñeros, o sea, como si fueran animales que comen la carroña, ¿no? ¿Y qué hacían estos abogados? Estos abogados son bufetes especializados, iban por los juzgados buscando casos de alguien que quiere ejecutar, ya tiene un crédito a su favor y no está pudiendo terminar el trámite judicial, o si lo ha terminado y ha salido la sentencia a su favor, entonces hay que ir a la ejecución de la sentencia, y eso toma su tiempo, hay un esfuerzo patrimonial, etc. Entonces, ellos se acercan, esto es para la cesión de créditos, y le dicen, mire señor, usted está buscando cobrar 100, ¿no? Sí. Bien, nosotros le pagamos 60 en estos momentos, y usted nos transfiere, ¿no?, estos créditos, nos cede la posición contractual.
Entonces hace su balance, su análisis, el titular del crédito, y dice, bueno, hasta que yo pueda cobrar los 100, cuánto tiempo pasará y tal, prefiero recibir 60. Listo. Entonces, cede, hay una cesión de créditos, cede su posición contractual, cede el contrato, si ustedes quieren, por 60, y ese bufete, ese otro, continúa y hace todo el trámite, etcétera. Entonces, son bufetes especializados. A mí me llamó mucho eso la atención, porque, vamos, yo no sabía sino de oídas que se hacía aquello. Y luego, ya con la experiencia profesional, ya me dijeron varios, oye, cobrar lo que a uno le deben en un contrato, abogados más experimentados que yo, allá por el año 1925, me dijeron, es como un negocio más. Entonces, así es el mundo, ¿no? Así son las cosas. Ahora, en el ámbito de la contratación estatal, desde luego que eso no es muy frecuente y por eso es que yo les pregunté si alguno había conocido un caso de este tipo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno. Entonces, volvamos ahora a lo nuestro y veamos lo que es ya el régimen del recurso administrativo de impugnación. Permítame que más allá de los videos que tienen ustedes y que seguramente están revisando y están haciendo sus mapas conceptuales, les ruego por favor mapas conceptuales completos. No, a título de mapa conceptual no digan, ay, como no nos pide tanto o no se va a fijar. No, yo le he presentado 4 garabatos y que se contente con eso. Me tomo el trabajo de revisar si al menos han captado lo más importante de cada uno de esos vídeos o de nuestras sesiones sobre este particular. Entonces, les ruego por favor que tomen debida nota, que seamos por lo menos, si no prolijos, al menos recojamos los conceptos que estamos desarrollando. Bien, si se acuerdan, el día lunes de la semana pasada hicimos la distinción, por supuesto que sí, ¿no?, entre lo que es un contrato y un acto administrativo. Dijimos, el contrato, ya hemos terminado lo de contratos, o ya hemos dado esa nota adicional, si se quiere, de color, sobre figuras tan excepcionales como las que hemos abordado hace unos instantes. En el contrato hay 2 voluntades que están confluyendo, la del Estado y la del contratista. Deberíamos llamar el cocontratante. Bueno, entonces esas 2 voluntades están sumando sus esfuerzos, sus expectativas, y eso es un contrato. Hay un acuerdo de voluntades, establecen derechos, obligaciones, etcétera, en el marco previsto del documento base de contratación, porque esa es una contratación, o de lo que estamos aquí hablando, es de la contratación estatal. Eso de un lado. De otro lado, lo que ahora sí vamos a ver también son los actos administrativos, porque necesitamos nosotros tener una idea de lo que es el acto administrativo para entender qué es la impugnación. Para hacer más fácil la figura, diremos, yo sé que los abogados se van a sonreír de la simplificación un tanto extrema a la que estoy llegando, diremos que el acto administrativo es, en líneas generales, así con comillitas, ¿no?, lo que es una resolución administrativa. Permítanme aclarar la figura o darle alguna nota adicional de esclarecimiento. Se suele asimilar el acto administrativo a una resolución administrativa. Eso no es cierto. No es igual, no es lo mismo. Esto quiere decir que hay actos administrativos que pueden venir bajo formato diferente. No siempre
una resolución administrativa ha de ser un acto administrativo y no siempre un acto administrativo ha de estar bajo formato de resolución administrativa. ¿Qué es lo que aquí interesa? Interesa el formato, la exterioridad, el revestimiento, la presentación, ¿no?, de esa decisión, esa declaración, esa disposición, o interesa el contenido. Por supuesto que ustedes, que son muy inteligentes y sagaces, me dirán de entrada, no, pues es el contenido. Y efectivamente es así. Un acto administrativo, entonces, ¿no?, se destaca o se distingue de otras decisiones, declaraciones o disposiciones porque hay un contenido, ¿no?, que lo hace diferente. ¿Y cuál es ese contenido? Ese contenido se traduce en que afecta el patrimonio. Ahí está. Esa es la noción. Permítanme que vaya a ver, para que esto pueda quedarles un poco más claro. Por si acaso, para los abogados, les cuento que este es un tema muy interesante en lo que hace al derecho administrativo. Cuando ustedes hagan derecho administrativo, entonces seguramente, estoy queriendo abrir, iré directamente a internet y voy a bajarme la ley del procedimiento administrativo. Bolivia, ya está aquí. Ley del procedimiento administrativo, la ley 2341, porque la noción del acto administrativo la encontramos en la ley del procedimiento administrativo. Justino, ¿usted es abogado? Creo que sí, ¿no? Justino Nolasco. Sí, doctor. ¿Y por qué no me respondió cuando yo lo convoqué para que hablemos sobre la sesión, la subrogación, etcétera? El acto administrativo se encuentra previsto en el artículo 27. Permítame una nota aclaratoria con carácter previo. Resulta que cuando, y tienen uno de los vídeos, está justamente destinado a ver el sistema de fuentes de lo que es la contratación administrativa. Y acuérdense, ¿han visto eso? La pirámide normativa. En uno de los vídeos está eso, ¿no es cierto? Entonces, en la pirámide normativa, ¿quién está en la cúspide? ¿Cuál es la norma que está allá arriba, que es la más importante de ese triángulo? La Constitución Política del Estado. Del Estado. Ahora, muy bien, hemos aclarado que incluso, aun cuando esa es la idea generalizada, sin embargo, sabemos que técnicamente hay normas que pueden estar incluso por encima de la Constitución, y eso no es un invento mío. De hecho, ya se lo explicaba, o se explicaba eso en el video correspondiente, se puede dar preferencia a disposiciones, por ejemplo, en un instrumento internacional, sin ir más lejos con el tema de la reelección, ¿no? El argumento que empleó, a mi juicio, por supuesto a mi juicio, y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha venido a ratificar, ¿no? El argumento de que el artículo 24 del Pacto de Derechos Civiles de San José de Costa Rica se aplicará preferentemente sobre la Constitución. No significa que se está declarando nula la Constitución, eso no es así, sino que en lugar de lo que dice la Constitución y lo que dice esa otra disposición que está contenida en un acuerdo, en un tratado, o en este caso en un pacto internacional, esta tiene prevalencia, tiene preferencia sobre lo que dice la Constitución. Entonces, ese fue el razonamiento que empleó el Tribunal Constitucional en la sentencia 027, creo, de 2016 o 2017. Dijo,
en lugar de aplicar la ley del régimen electoral y la Constitución, vamos a aplicar lo que está aquí en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica. El artículo 24 no establece limitación alguna para ser elegido y por tanto, y ahí viene el cuento o la historia o el argumento de, no, es un derecho humano, porque los derechos que se encuentran protegidos en los instrumentos internacionales son los derechos humanos, se los llama así, es una cuestión de denominación. Son derechos humanos porque están en instrumentos internacionales. Los mismos derechos, cuando son reconocidos en una constitución, se llaman, ¿qué se llaman, doctores? Justino, ¿qué se llama cuando los derechos humanos los recoge la constitución? Son los derechos fundamentales. Muy bien. Fundamental. Eso, entonces es lo mismo. Por ejemplo, el derecho a la vida lo tenemos en la Constitución, es un derecho fundamental. Pero también vamos a encontrar el derecho a la vida, ¿no?, en instrumentos internacionales. Entonces, refiriéndonos a esos instrumentos internacionales, decimos son derechos humanos. Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, a lo que yo voy es que en esa pirámide normativa, ya saben ustedes que no hay tal cuerno de pirámide, tal pirámide de triángulo, de pirámide de Kelsen, que, bueno, así se lo conoce vulgarmente, pero en realidad es la pirámide normativa. La idea no le correspondió a Kelsen la figura, pero la idea de establecer jerarquía entre normas, por supuesto que esa es una idea de Kelsen, ha sido el gran jurista que hemos tenido en el siglo XX, el mayor jurista en el siglo XX. Entonces, pero la idea de la pirámide de Kelsen, como vulgarmente a veces se conoce y tal, no es una idea o no es una denominación técnicamente correcta. Bueno, pues el punto es que teníamos la Constitución, y a continuación de la Constitución, ¿qué estaba en esa pirámide normativa? Todos. Leyes. Las leyes, muy bien. Luego, más abajo de las leyes, ¿qué venían? Los decretos. Resoluciones legislativas. Resoluciones. A ver, un momentito. ¿Ya han visto ese vídeo y han estado revisando? He puesto decretos. ¿Qué he puesto? Entonces, ¿qué he puesto? Constitución, ley. Luego, ¿qué? Resoluciones legislativas. Nada. Reglamentos. Pues constitución, leyes y reglamentos. Ahora, los reglamentos pueden ser decretos supremos, decretos reglamentarios, decretos ejecutivos, los decretos que ustedes quieran, decretos presidenciales con los cuales el presidente designa a funcionarios de jerarquía, como por ejemplo el procurador, el problema que se presentó hace unas 2 o 3 semanas atrás. Entonces, no, las resoluciones supremas todos esos son reglamentos. Todos son reglamentos. Entonces, es un error, esto es lo que he puesto en uno de los vídeos, es un error seguir la clásica distinción de don Pablo de Hermisac, que se enseñaba en 1980, constitución, leyes, decreto supremo, decreto reglamentario, eso está mal. ¿Cómo tiene que ser? Constitución, ley, reglamentos. Y los reglamentos comprenden, ¿no?, decretos supremos, decretos reglamentarios, todo el cuento, el verso que ya ustedes conocen, ¿no? Especialmente esto es útil para los abogados porque les cuento que en las defensas, en la maestría, a lo menos, yo no les dejo pasar la I sin el respectivo punto, si no saben poder distinguir en derecho constitucional qué viene a continuación de las leyes. Entonces, a continuación de las leyes, los reglamentos. Y más abajo, ¿qué viene? ¿No han visto? ¿O no está no Los actos administrativos.
Muy bien, Walter Arroyo, los actos administrativos. En los textos de vulgarización del derecho administrativo, ¿qué está? Resoluciones administrativas. Pero hace un momento yo acabo de explicarles que no es bueno, no es correcto, técnicamente no está bien, ¿no? Asimilar acto administrativo y decir, es lo mismo que resolución administrativa. No es, no es. Algunos ejemplos nos pueden ilustrar. Se los estoy simplificando, entonces les ruego que me atiendan. Por ejemplo, si me mandan un memo por el cual me designan ahora ustedes jefe de sección, digamos, ese es un acto administrativo, no es una resolución administrativa. Miren ustedes, es un memorándum, pero es un acto administrativo. Si disponen que se cesen mis servicios como servidor público, como funcionario público, en una resolución administrativa, este es también otro acto administrativo. Fíjense que en ambos casos tenemos un acto administrativo, pero el formato ha variado. En uno tenemos un memorando, en el otro una resolución administrativa. Uno de los ejemplos que yo suelo poner con bastante frecuencia, o suelo invocar, suelo citar, exponer, es el de la boleta de infracción. Me detiene el policía de tránsito porque he cruzado un semáforo en rojo y me extiende una boleta de infracción. Esa boleta de infracción es un acto administrativo. ¿Qué es lo que tiene el acto administrativo? ¿Qué afecta o qué es lo que toca? Sobre qué, lo he puesto, lo digo yo en términos muy sugestivos, lo que hace es impactar en el patrimonio. Entonces, por ejemplo, me impone una multa, está impactando en mi patrimonio. Por ejemplo, puede ser también un acto administrativo si sale una resolución administrativa que me concede una pensión vitalicia, ya está. Entonces, está impactando, aunque en esta ocasión, favorablemente en mi patrimonio, porque ahora cada mes voy a poder ir a cobrarle al Estado mi renta de vejez. Entonces, ¿no? Hay una afectación, aunque en positivo, vuelvo a insistir, en el patrimonio. Cuando se toca el patrimonio, con una decisión, una declaración o una disposición, ese es un acto administrativo. Entonces, yo les ruego, por favor, tengan presente esto, porque yo ya no tengo tiempo para, son muy escasas las clases que tenemos. Cuando son clases presenciales, todavía yo me animaba a desarrollar la teoría del acto administrativo y la teoría de la impugnación. Porque, claro, nos reuníamos de lunes a viernes y pasábamos 2 horas y a veces hasta 2 horas y cuarto o 2 horas y media, inclusive, pero hoy ya eso no es posible. Además que eso está prohibido hasta que las autoridades sanitarias dispongan otra cosa, solo podemos tener clases virtuales. Lo que estoy observando es que a la gente le está encantando tener clases virtuales y ya no ir a clases presenciales, ¿no? Entonces, inclusive hay gente que está en el interior y no podría tomar el diplomado, pero hay también una contra, nunca ha de ser igual. Sí, a mí me están viendo lo hermoso que soy allí en sus pantallas, todo lo que ustedes quieran, pero no es igual al contacto vivo, a la presencia física. Con esto yo no estoy diciendo que volvamos a 1830, cuando las clases eran con amanuenses y plumas, que escribían con tinta china y no sé qué historias. No, yo no les estoy diciendo que haya eso, pero las clases presenciales siempre han de tener una mayor ventaja en el nivel de llegada a los conocimientos de quienes están participando, porque incluso basta ver la cara del profesor y del profesor ver
la expresión que tiene alguno de los alumnos y ahí sabe uno, ¿no?, que el concepto ha sido comprendido, quizás hay una confusión. Por ejemplo, cuando yo doy clases así presenciales, ya, ¿quiénes han hecho su tarea? Y siempre encuentro al que no ha hecho. Y les cuento que pueden ustedes ser diplomados, maestrantes, los que quieran, incluso hasta en mi curso de doctorado, el docente se daba cuenta quienes no habían hecho la tarea, porque, ríanse o no, la cara del que no ha cumplido su tarea es la misma, la del kindergarterino, la del escolar, del preuniversitario, del pregrado, del maestrante y del doctorante. El que no ha hecho su tarea tiene una carita especial, así como cuando yo sé que muchos de ustedes son padres o madres de familia, se acuerdan cuando a su turno ustedes eran niños y ahora que son padres de familia, ¿no?, se dan cuenta que uno de sus niños les está mintiendo. ¿Qué les dice? Están cruzando caballitos sobre esa frente, y el niño se tapa y dice, ay, ¿cómo se ha dado cuenta mi papá? Es que es la misma cara, así es la naturaleza humana. Entonces, en las clases presenciales, ojalá puedan ustedes volver a ese sistema, porque en ese viejo sistema tienen más posibilidades de entender con más claridad, ¿no?, estos conceptos. Ahora, pueden hacer lo mismo con las clases virtuales, pero quizás necesitarían un mayor número de ellas. Bueno, entonces, volviendo a lo nuestro, para ya terminar de redondear, estas que ni siquiera son nociones mínimas de teoría del acto administrativo, sino son simplemente noticias tangenciales, ¿no?, tal como nos lo ha dicho Walter: constitución, leyes, reglamentos y acto administrativo. Entonces, cuando hay una decisión, vuelvo a ratificarme en la idea, en la noción, cuando hay una decisión, una declaración, una disposición, ejemplo, tantos ejemplos que se pueden dar. Si sale una declaración, inexistencia de antecedentes penales, ese es un acto administrativo. Claro. ¿Por qué? Está afectando mi patrimonio. Pues ustedes me dirán, ¿cómo está afectando? ¿Acaso está perdiendo dinero? ¿Está ganando algo? No, hay una consideración con respecto a mí. Hay un derecho que se está incluyendo en el catálogo de derechos que yo tengo. Y es el derecho a que no se me pueda rechazar porque haya algún antecedente penal negativo. Miren, así son las cosas. Entonces, más que deber dinero o algún beneficio económico, son derechos. El patrimonio en el ámbito jurídico, a diferencia de lo que ocurre en la noción de patrimonio que manejan auditores o incluso administradores de empresas, el patrimonio en el ámbito jurídico no es sino el lugar donde encontramos reunidos los derechos y los llamados derechos subjetivos, a los que agregamos intereses legítimos. El conjunto de derechos legítimos más intereses legítimos, eso es lo que jurídicamente conforma el patrimonio. Y ya como pie de página, la noción de patrimonio es un concepto muy útil, ha sido especialmente trabajado en la dogmática alemana. La ciencia del derecho, el pensamiento jurídico alemán ha sido quien ha desarrollado con mayor ventaja, fortuna, acierto, dedicación, pulcritud, prolijidad, etcétera, la idea de derecho subjetivo. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes revisan la ley del procedimiento administrativo, y ahora voy a poner ante ustedes, voy a compartir la pantalla. Miren ustedes, ¿dónde está Yolanda? Se ve, miren ustedes, he puesto ahí el 27 acto administrativo, pero lo que quería hacer era hacerles notar que a cada momento en esta ley se habla de derechos subjetivos. Miren rápidamente al primer artículo. Fíjense ustedes, objeto de la ley. Esta es la ley del procedimiento administrativo. Tiene por objeto, dice,
Y vean ustedes este C, inciso C, el A, establecer las normas, B, hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición, y fíjense C, regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten ¿qué? Derechos subjetivos o intereses legítimos. ¿Se ha notado que lo he subrayado o que lo he resaltado? ¿Qué? Entonces, eso es. Por eso yo hablo de derechos subjetivos, porque así está en la ley. Ahora, para explicar lo que son derechos subjetivos e intereses legítimos, yo necesitaría 2 días seguidos, 3 horas de clase. De verdad que es así. Pero bueno, entonces, ¿quién está con su... Estoy escuchando un televisor o no sé quién está con el micrófono abierto? Entonces, en esta ley del procedimiento administrativo, tenemos en el artículo, miren, todo el título segundo de la ley, actos administrativos, términos y plazos, etc. Entonces, el artículo 27, simplemente vamos a ver la primera parte, dice, miren, se considera acto administrativo, no está hablando de resolución administrativa, está hablando de acto administrativo. Toda declaración, disposición o decisión, las 3 D. Están tridimensional, les digo yo a veces a los maestrantes o a los diplomantes, ¿no? Declaración, disposición o decisión que toma alguna de las administraciones públicas. Y eso que impacta al patrimonio está aquí más abajito. Dice que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Esto es que impacta patrimonialmente en el catálogo de derechos subjetivos e intereses legítimos. Miren, entonces, esa había sido la noción de acto administrativo. Volvamos ahora, dejaré de compartir esto y iré a ver las normas básicas. Cuando hablamos de la impugnación, ahora sí, encadenemos las nociones que acabamos de señalar. La impugnación no es sino rebatir, discutir, invocar la falta de legitimidad de un acto administrativo. Eso es. Entonces, cuando alguien impugna un acto administrativo, ¿no?, está cuestionando la validez o la legitimidad de esa declaración, de esa disposición o de esa decisión. Miren, tanta vuelta para llegar a eso, ¿no?, el que era necesario. Entonces, la impugnación no es sino es el resultado de esa disconformidad que tiene el administrado, el ciudadano, con respecto a una declaración, a una decisión, a una disposición que hubiese tomado alguna de las administraciones. Entonces, en general esto es así. El criterio de impugnación es muy amplio, no solamente es en el ámbito administrativo. Nosotros podemos impugnar, por ejemplo, una sentencia judicial. La sentencia que dispone que fulano le pague 150,000. No son 150,000, son 50,000. Entonces, presentamos un recurso, impugnamos esa decisión judicial. Entonces, la impugnación está destinada genéricamente a cuestionar, vuelvo a reiterar los términos que he empleado, la validez, la legitimidad de una decisión del poder público. La impugnación es parte, es parte, está muy bien dicho, del régimen de libertades civiles y políticas, porque las decisiones del poder público
por esencia, son impugnables. No puede haber, salvo muy raras excepciones, una decisión que no pueda ser impugnada cuando está afectando el patrimonio, cuando está afectando, ¿no?, los derechos subjetivos o los intereses legítimos de un ciudadano. Está en la base del sistema democrático y en la forma republicana de gobierno. Distingue, porque en otros tiempos, digamos, en el tiempo de los reyes absolutos y bueno, aquellos que decidían con el dedo, este vive, este muere y no sé qué cosas, entonces habían decisiones que eran inimpugnables. ¿Por qué? Porque lo dijo el rey. Es un poco como cuando ustedes le dicen a su niño, pero mamá, ¿por qué no puedo salir? No, porque hace frío. ¿Pero por qué no puedo salir? Porque lo digo yo y punto, y te callas. ¿No es cierto? Muchas veces hemos recurrido a ese argumento. O sea, la pura autoridad. Porque lo digo yo. ¿Y por qué tiene que ser? Porque lo dijo tu papá. No le vas a discutir. Entonces, eso en la convivencia social, ¿no? Ya, bueno, se supone que hemos avanzado de tal manera que una decisión no sea absoluta. Entonces, ¿cómo se recoge esta idea? En nuestro sistema jurídico, algunas veces en la misma Constitución se dice que las decisiones del poder público son recurribles. El principio de recurribilidad, de impugnabilidad, de llevar a examen la validez, la legitimidad de una decisión del poder público. Ahora, en el ámbito administrativo, ¿no?, se llamarán recursos administrativos. Fíjense ustedes en su pantalla, entonces es recurso administrativo. En general, ya estoy poco a poco, estoy acotando. En general, las decisiones de las administraciones son recurribles, son impugnables. En la ley del procedimiento administrativo, esa que hace un momento les he compartido, que es la norma más general, encontramos recursos administrativos que tienen su nombre. ¿Cuáles son esos recursos administrativos con nombre y apellido que están en la ley del procedimiento administrativo? Recursos de... Tienen que saber esto. Y de verdad que esto lo tienen que saber todo. Existe el de revocatoria, el jerárquico y de nulidad también. Ya, está bien, de revocatoria y el recurso jerárquico, ¿no? Ahora, eso en la ley del procedimiento administrativo. Hay unos procedimientos que son más específicos. Ahí, por ejemplo, hay un recurso de nulidad. En otros procedimientos. En la ley del procedimiento administrativo están el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Esto en sede administrativa. En sede administrativa. No quiero complicarles más la vida y decirles que si quisiéramos pasar de la sede administrativa a la sede judicial, hay un otro recurso que se llama el recurso contencioso administrativo, que en realidad es una demanda, es también una garantía, es también una postulación, es también una pretensión, etc. Pero fíjense ustedes que hay procedimientos específicos para cada una de estas manifestaciones impugnativas, para cada una de estas retenciones recursivas. En otros términos, ¿no?, solemos nosotros, y no solamente en Bolivia, sino en la generalidad de los países del mundo civilizado y de derecho escrito, dar nombres propios a ciertos recursos. Entonces, vuelvo a decirles, en la ley del procedimiento administrativo tenemos el recurso tenemos el recurso de revocatoria, el recurso jerárquico y tal. En las normas básicas, ahora ya estoy aterrizando en lo mío, tenemos, ¿cuál?
el recurso administrativo de impugnación. Es un único recurso. Este es un recurso propio de la contratación estatal. Entonces, como esta es una norma especial, miren ustedes que su recurso tiene también un nombre especial. Y su nombre especial había sido recurso administrativo de impugnación. Desde luego que la visión que se espera de ustedes es una visión cargada de notas de juridicidad. Lamentablemente, yo sé que a no todos les gusta el derecho, en fin, pero el título del módulo es ese, contratos y recursos administrativos. Yo he querido entender que no vamos a ver todos los recursos administrativos porque fíjense ustedes que 3 clases que tenemos de 2 horas, hoy lunes y el miércoles y el viernes, no podría ver todos los recursos administrativos. Inclusive, ver únicamente el recurso administrativo de impugnación ya supone un gran desafío, porque para poder entenderlo tendríamos que tener muy claramente la idea de lo que es acto administrativo. Con las nociones que yo les he dado, ojalá puedan ustedes más o menos vislumbrar, aunque sea entre las sombras, lo que había sido el recurso, el acto administrativo. Bueno, vayamos ahora a ver exactamente qué es lo que nos dice este artículo 90. A ver, voy a dejar de compartir porque aquí está apareciendo un nombre. ¿No les llama la atención de dónde viene Piedra Franca? Dice Wilson J. y la Joel Tan. Ya, creo que ya está claro. Voy a volver a compartir, entonces, listo. Procederá, es decir, se autoriza en las normas básicas, ¿no? Se prevé que se pueda presentar este recurso, que ya lo hemos dicho es el único. Aquí en las normas básicas hay un único recurso y es el recurso administrativo de impugnación. Nunca se olvide. Pueden olvidarse de muchas otras cosas, menos del nombre de ese único recurso de las normas básicas. En otros procedimientos ustedes van a encontrar otros recursos, pero las normas básicas, el único que hay es este, no hay otro. Entonces, cuidado, ¿no? No confundir, no pretendan que, por ejemplo, aquí pueden presentar un recurso de revocatoria, porque no existe, aunque la autoridad tendría que entender que lo que ustedes están haciendo es presentar el recurso administrativo de impugnación, que se han equivocado en la denominación, pero eso no invalida la presentación del recurso. Bien, vamos entonces al punto. Procederá, dice, el recurso administrativo de impugnación contra, miren ustedes, las resoluciones emitidas y notificadas, resoluciones, ¿no? ¿Contra qué debería decir? Contra los actos administrativos consistentes en, así debiera decir, o emergentes de, o resultado de. Lo pone aquí, claro, no es una redacción de un abogado, o en todo caso no es una redacción precisa, técnica, porque nos habla de resoluciones, aunque esto está bien, emitidas y notificadas, porque si no me han notificado, yo cómo podría impugnar algo de lo que no tengo noticia, ¿no es cierto? Eso salta lógicamente a la vista. A lo que quería llegar, estimados diplomantes, es que las únicas decisiones contra las que cabe el recurso administrativo de impugnación son estas, las que están en el inciso A, que corresponden a licitación pública,
las que están en el inciso B para la contratación AMPE, e inclusive no para toda la contratación AMPE, para montos mayores, dice, a 200.000 bolivianos, y en esta tipología. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. En las normas básicas, solo 5 tipos de actos administrativos pueden ser impugnados. ¿Cuáles son? En la licitación pública, la resolución que aprueba el documento base de contratación. En la resolución pública, la resolución de adjudicación. Y, finalmente, en la licitación pública, la resolución de declaratoria desierta. Supongamos que en una licitación pública se hubiese emitido una resolución que declare en suspenso la contratación. ¿Se puede recurrir? ¿Se puede impugnar? Sí. No, doctor. No, no se puede. No. Porque está cerrado. Aquí está cerrado. Dice, contra las siguientes resoluciones en licitación pública. Ahí no está, la suspensión no está. Entonces, por tanto, no se podría. La ley no lo autoriza. Bueno, las normas básicas no son una ley. Digo ley en un sentido amplio, entendiendo por ley toda norma, sea constitución, tal. Entonces, la norma aquí no lo permite. Entonces, en la licitación pública, únicamente estas 3. En la contratación AMPE, en un, entre comillas, proceso, ya les he dicho, es una gestión, es que eso pues emplean las palabras mal, pues, emplean los términos y luego la gente se confunde porque les cuento, por ejemplo, para los auditores que están en nuestro diplomado, a mí me cuesta, a los auditores jurídicos, no es que me cuesta, sino que algunas veces hay auditores o contadores públicos autorizados, me cuesta hacerles entender que una cosa es el proceso en un sentido técnico preciso y otro es el proceso del que aquí hablan las normas básicas. ¿No? Dice proceso de contratación, eso técnicamente no es un proceso, es una gestión, son procedimientos, son hasta protocolos, si ustedes quieren, pero proceso, técnicamente hablando, no es. Entonces, en la contratación AMPE, pero en montos mayores a 200.000 bolivianos, son 2, únicamente 2, resolución de adjudicación y resolución de declaratoria desierta. Si se aprobó un documento base de contratación en la contratación AMPE, ¿se puede impugnar? No, doctor. No se puede impugnar. Muy bien. Entonces, miren, la norma es cerrada. No permite que la impugnación alcance a determinadas decisiones, declaraciones y disposiciones. Es más, vayamos a ver el parágrafo 2. Los proponentes, los que están involucrados, ¿no es cierto?, en una contratación, en una licitación pública o en la contratación AMPE, dice, esos proponentes podrán impugnar estas resoluciones, aquí la ponen hasta mayúscula, hay hasta errores gramaticales, ¿no? Siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio, ¿a qué? Aquí dice a sus legítimos intereses. ¿Qué hemos leído en la ley del procedimiento administrativo? Siempre que éstas afecten, lesionen o puedan causar a sus... ¿Qué leímos en la ley del procedimiento administrativo? A su patrimonio. Patrimonio. Está bien, muy bien, los felicito, está bien. Pero decía específicamente la ley del procedimiento administrativo unas palabras, unos giros bien técnicos a sus
derechos Subjetivos. subjetivos, muy bien, intereses legítimos, Legítimos. los clavos de Cristo. ¿Qué pasa? Pues, están viendo, creo, el fútbol y no están atendiéndome el juego, por favor. Siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Entonces, como no entendió el que ha dado esto, ¿a qué se referirá eso que dice este jovato? Entonces, ¿qué le ha puesto? A sus legítimos intereses. Está incompleta la forma. Pero bueno, ya. Mira, porque una cosa son los intereses legítimos y legítimos intereses, yo no sé qué será. Eso escapa a mi ciencia, es un error. Entonces aquí la norma, miren, no está bien redactada, porque pudieron, es que no saben, lamentablemente ya les he dicho, el derecho administrativo es lo que menos se estudia en nuestro país. Se estudia derecho caporal, pero derecho administrativo no. Y los docentes en derecho administrativo de las facultades han entrado para que no se digan, ¿no? ¿Qué materia me puedes dar? ¿Qué quisieras? ¿Me puedes dar, por favor, el procedimiento penal? No, ya está. Entonces, ¿el procedimiento civil? No, ya está. Entonces, ¿qué me queda? Mira, hay filosofía jurídica. ¡Ay, qué horrible filosofía jurídica todavía! Ay, no, ¿cómo se come? Será con guacataya, qué desagradable. ¿Y qué más queda? Derecho administrativo. Ah, ya, entonces, aunque sea eso, dame que eres mi amigo, el decano de la facultad. Así son muchas veces los profesores en derecho administrativo. No estoy hablando mal de mis colegas, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, por eso es que esta expresión a sus legítimos intereses está mal. Porque si yo voy a asimilar legítimos intereses a intereses legítimos, bueno, y derechos subjetivos, bueno, para que vean, todo está incompleta. Pero bueno, lo importante es que, como me han captado y les felicito, ¿no? Afecten a su patrimonio, han dicho ustedes, eso está muy bien. ¿Y cuáles son los únicos actos administrativos? Estos que están aquí señalados en A y que están señalados en B. Ahora, miren ustedes, pero y otras decisiones, declaraciones, disposiciones no se pueden impugnar. Señores, señoritas, señoras, no. ¿Qué dice el 3? No procederá recurso administrativo de impugnación alguno, ya, nada. O sea, no del verbo nada. Así, no del verbo nada. No procederá recurso administrativo de impugnación alguno contra actos de carácter preparatorio. Digamos, se está llamando a que presenten muestras de interés. Nada, eso es de carácter preparatorio. No se puede presentar un recurso administrativo de impugnación. De mero trámite, aclaraciones, etcétera, incluyendo informes, dictámenes o inspecciones. De hecho, los informes, los dictámenes, opiniones o inspecciones, que son simplemente el reflejo de actuaciones que se han hecho en alguna oficina, sobre bienes, sobre muebles, sobre inmuebles, etcétera, ¿no? Son simplemente un reflejo, no están declarando, no está decidiendo, no está disponiéndose nada. Simplemente se está relatando qué es lo que se ha hecho durante la inspección. Y tomó la palabra fulano de tal y dijo no sé qué, y luego la autoridad X dijo esto otro, y bueno, entonces eso es lo que hay en una inspección. Por tanto, informes, dictámenes o inspecciones, de hecho, ni siquiera son declaraciones, ni siquiera son decisiones, ni siquiera son disposiciones. Entonces, menos todavía podrían impugnarse. Es más, así no hubiera este parágrafo tercero,
no podrían impugnarse. ¿Por qué? Porque en el régimen general, en el de la ley, del procedimiento administrativo, ya se ha dicho que tienen que ser declaraciones, disposiciones o decisiones. Un informe, un dictamen no es una decisión, no es una declaración. Declaración en el sentido de atribuir una calidad X, es simplemente una opinión. Entonces, el dictamen de un perito es una opinión, no está decidiendo algo, no está declarando algo, está manifestando una valoración sobre ese algo, pero no está decidiendo sobre ese algo. Quien decide sobre ese algo es la autoridad administrativa, la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, incluyendo informes, dictámenes o inspecciones, y tampoco procederá recurso administrativo de impugnación, ni contra ningún otro acto o resolución, y miren, dice bien claramente, que no sean los expresamente señalados. Se cerró. Por si acaso alguien pudiese quedar en la duda y decir, pero bueno, no dice que no. Pues sí, aquí en la última parte dice que no. Entonces, ni contra ningún otro acto o resolución, error, porque no sé a qué se está refiriendo, o resolución que no sean los expresamente señalados en el presente artículo, con mayúscula le ha puesto error gramatical. Entonces, miren, solamente A y solamente B son solamente sí. ¿Alguna duda sobre este particular? ¿Alguna pregunta, por favor? Nada, todo está claro. Bien. ¿Cómo se presentan? ¿Ante quién se presentan? ¿Cuándo se presentan? ¿Cómo transcurre el tiempo para que estos recursos o este recurso administrativo de impugnación pueda presentarse? En materia general de plazos, el artículo 91. Bueno, ya he soltado mi veneno. Esto de plazos debió estar en otro lado. Pero bueno, los plazos, dice, determinados en este capítulo, se entenderán por plazos máximos y comenzarán a computarse a partir del, síganme por favor en la lectura, comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación con el acto impugnable, con esa, lo que dice más arriba, esa resolución, ¿no? Porque, a ver, fíjense, miren, todas habían sido resoluciones. En realidad, ¿qué debe decir? Acto administrativo, acto administrativo, acto administrativo, acto administrativo. Entonces pareciera que aquí hay dos manos. La una que pone todo en resolución y aquí una que es otra mano, que es una mano más técnica, dice, ¿no? A partir, dice, del día hábil siguiente, aquel en que tenga lugar la notificación con el acto impugnable. ¡Aleluya! Lo dice en buena técnica, así debió decir, con el acto impugnable, con el acto administrativo impugnable. Muy bien, centremos ahora sí nuestra atención en lo que aquí ha dicho. Se entenderán por plazos máximos. Si encontramos aquí un plazo, ya, digamos 5 días, ¿se podrá prolongar a 6? ¿Se puede o no se puede? Si aquí dice, se entenderán... Yo creo que no. No, doctor. No se puede. No. No se puede, ¿por qué? Porque la ley está diciendo, o la norma está Es diciendo... específica. Dice, son plazos Máximo. Máximo.
¿Habrán plazos que se puedan prolongar, que se puedan prorrogar? ¿Ustedes qué opinan? Sí, cuando han sido establecidos por la autoridad administrativa, digamos, se le comina a presentar las fotocopias legalizadas de no sé qué, se le da 3 días. Entonces a los 2 días dice, mire, no puedo todavía estar legalizando, extiéndame 2 días más. Ya, listo, le vamos a aumentar 2 días más. Entonces, hay plazos prorrogables y hay plazos improrrogables. Me estoy deteniendo en esto porque algunas veces yo he escuchado decir a algún auditor, los plazos son para que se cumplan, pues doctor. O sea, lamentablemente a mí todo el mundo me da lecciones de derecho, yo soy bien burro. Y tengo que tomarme buena dosis de tiempo de explicar que hay plazos prorrogables y plazos improrrogables. Mi esposa, que es del área de la auditoría y la contabilidad, hasta el día de hoy me escucha, me mira así de reojo, como quien dice, no ha terminado de entender lo que le he dicho. Los plazos son pues para que se cumplan. Niña querida, hay plazos prorrogables y plazos improrrogables. Los plazos prorrogables son, por lo general, aquellos que la autoridad establece. Por favor, ese micrófono. Que hasta la fecha. Los plazos improrrogables son generalmente los que establecen las normas. Entonces, como son improrrogables estos, son de orden público, porque han sido ordenados por una autoridad pública más allá de nosotros, ni siquiera la máxima autoridad ejecutiva. Lo ha hecho el que ha redactado el decreto y lo ha firmado, o el que ha firmado el decreto, presidente con los ministros, etcétera. Entonces son autoridades que, bueno, por eso es de orden público. No son plazos máximos, por eso les estoy explicando. Ya. Comenzarán a computarse, dice, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se notificaron. Supongamos que hoy fui al ministerio donde estoy participando o estoy interesado en adjudicarme un contrato de suministro de X bienes y hoy día me han notificado con la aprobación del DBC. ¿Cuándo comienza a correr el plazo? Desde mañana. Mañana. Muy bien. Mañana. Ya. ¿Y qué tal si me notificaron el viernes? ¿Cuándo comienza a correr el plazo? El lunes. Claro, eso. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a partir del día hábil siguiente, sábados y domingos, ¿por qué no se contemplan o por qué no se computan? ¿Por qué? Porque Son días hábiles, Porque no la calendario. trabaja en esos Son días no administrativos. No son administrativo. días inhábiles. Como cuentito para su historia. Esto de los días hábiles o los días inhábiles tiene pues antecedente en el derecho romano. En el derecho romano, solo los abogados, digamos, conocían lo que se llaman los días fastos y los días nefastos. De ahí viene esa distinción. Entonces, lo guardaban eso como un secreto. Bueno, eso es más una leyenda, no ha ocurrido así en realidad, pero es interesante porque es una historia un tanto chistosa, ¿no? Porque uno no se imagina que se lo guarden como un secreto que solo ellos conocían. Pero es un tanto verdad que los advocatus, los abogados que actualmente son, bueno, los jurisprudentes, eran los únicos que conocían los días fastos y los días nefastos. Entonces, las actuaciones solo podían realizarse los días, ¿cuáles días creen ustedes? ¿Fastos o nefastos? Los fastos. Claro, porque los nefastos son los no fastos, ¿no? Pero los días nefastos no valían. Entonces de ahí viene esa distinción y que, bueno,
en el derecho administrativo, especialmente o procesal administrativo, ha alcanzado gran importancia y que luego desde el derecho administrativo o procesal administrativo hemos exportado a otras ramas del derecho, incluyendo a una que es mucho más antigua que el derecho procesal administrativo y que es el derecho procesal civil. Todavía en el anterior Código de Procedimiento Civil habían varios plazos que se computaban de manera, o sea, con arreglo a días calendario. ¿Se acuerdan? Justino o Justo es nuestro colega abogado, nuestro compañero abogado. ¿Qué plazos se contaban en días calendario conforme al antiguo Código de Procedimiento Civil? Plazo para interponer, por ejemplo, el recurso de recurso de casación. Eso, así era 8 días. Caía en domingo, ahí sí que entonces, claro, generalmente hacían eso, se aprovechaban de los abogados más jóvenes, ¿no? Y los notificaban de tal manera que el plazo concluía en un sábado o en un domingo, y como eran en días calendarios, había que correr a buscar un notario para que conste, o había que encontrar al secretario o al actuario, había juzgados de instrucción, para ir a su casa y entregarle el recurso. ¿Qué tal? Así era, porque eran en días calendarios. Entonces nosotros hemos exportado desde el derecho administrativo, ¿no?, a esos otros ámbitos jurídicos, esta distinción de días hábiles y días inhábiles. Ahora ya no hay esa anterior, bueno, son muy excepcionales los casos en que hay días corridos, ¿no? Todavía se mantiene en la ley del procedimiento, en el Código Procesal Civil, en plazos menores. Entonces, pero ya está desapareciendo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que solamente puedan computarse en días hábiles administrativos, como una de ustedes nos lo ha señalado. Bueno, si comienzan a computarse al día hábil siguiente y no han tenido ustedes dificultad en ello, dice, el vencimiento será efectivo en la última hora administrativa. ¿Cuál es la última hora administrativa, señores? La que rige la entidad como horario laboral. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien? Porque les cuento que yo tengo la percepción, yo les ruego encarecidamente, ya les he confesado el mucho amor que ustedes me inspiran, los veo como hijos, como hijas, ¿no? Entonces no quisiera que piensen otra cosa, que crean que estoy llevando agua a mi molino, que estoy haciendo política, cosas así. Hay instituciones que son un verdadero caos. Es un desastre tramitar en esas instituciones. Lamentablemente una de esas tiene horarios según el buen humor de su director. Hay veces que dicen que van a trabajar hasta las 4 de la tarde, tal día trabajan solo hasta las 3:30, hay días que no van a aceptar recursos, y si a eso sumamos que con el cuento de la pandemia, ¿no?, los que tienen su carnet que termina en día par o en día impar, tienen restringidos los días, es que realmente no se sabe cuándo. Eso es para llorar. Quizás no es la única institución, pero mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Hace unos 5 años atrás, 7 años atrás, se hizo un ranking de las instituciones más, 9 años, ya me estoy acordando, se hizo un ranking de las instituciones más
más terribles para tramitarlo. Aquí saben cuál era la institución donde los trámites eran más difíciles, eran más desordenados y que podía pasar cualquier cosa. Les apuesto ¿Catastro? no. Mi alma mater, la Universidad Mayor de San Andrés. No sé cómo eran los trámites en las otras universidades del sistema. Yo he salido de San Andrés, yo soy abogado UNSA. ¿Por qué? Porque perdían las notas. Una vez mi hermana, que está en el exterior, me dijo, hermanito, ¿me puedes sacar otro juego de notas? Tengo que presentar aquí en el país donde estoy viviendo para ver que me puedan revalidar mi título. Ella es también abogada. He ido, he presentado las notas, ¿no? Y resulta que no hay las actas de 2 materias. Pero aquí ya están las notas y ella ya tiene pues su título profesional. Mire, no le podemos dar notas. Pero si ya ha salido, bueno, pues aquí está la nota está acreditando eso. Mire, no insista. Porque si no, como no hay nota, le vamos a quitar su título. ¿Qué tal eso? Hoy ha mejorado, efectivamente, ¿no? Porque incluso ya se han digitalizado, pero había eso. Entonces la universidad pública, bueno, en este caso mi alma mater, mi querida alma mater, así estaba encabezando el ranking. Segunda institución, ¿cuál creen? Alguien dijo catastro, ¿no es cierto? Ya. Derechos reales. Las alcaldías, dice. Alcaldías, ahí está. Sí. Dios mío, catastro es atroz, aquí en La Paz, es atroz. He ido el otro día con el arquitecto de un trámite que esto está siguiendo mi querida esposa y que a mí no me gusta ir a la alcaldía porque además es un foco de infección, llaman a una hora, todo el mundo se ha contagiado, los propios funcionarios de la alcaldía, y miren cosas como esta. Obtuvimos un juego de fotocopias y hay algo que les queremos decir, sí, que tienen que devolver las fotocopias legalizadas. ¿Pero por qué? ¿No? Es que dice la directora, que es una arquitecta, que se puede hacer mal uso de las fotocopias legalizadas. Pues si nos han dado, yo he pedido que me otorguen las fotocopias legalizadas, dicen, pues, sí, pero las tienen que devolver. ¿Qué tal? Te hacen devolver tus fotocopias legalizadas. Y cosas como esa, o sea, por decirlo menos. Y en lo que aquí me interesa, ahí es igual. Depende del humor del director, de la arquitecta o del arquitecto de no sé quién, qué días van a atender, hasta qué horas van a atender o durante qué lapsos van a atender. Entonces se pone a llorar mi pobre esposa. Yo le digo, bueno, pues alguna maldad habrás hecho para que tu trámite sea así, porque ella quiere vender el departamento de su madre y no puede venderlo porque no puede terminar de hacer la actualización de catastro en derechos reales y su comprador ya está a punto de alzar las manos. Entonces, miren ustedes el perjuicio, no se dan cuenta los servidores públicos, los funcionarios, el problema tan grave que tienen los pobres administrados. Cuando tenemos problemas en derechos reales, antes en derechos reales le ganaba, ahora está un puesto más abajo, han mejorado en algo, ya no están en el ranking, ¿no? Pero sí, pero trabajan de consumo, es decir, se retroalimentan unos a otros, los requisitos de aquí van a valer acá, eso está muy bien, ¿no? Y los de catastro o de derechos reales están esperando que salga en el catastro. Y en el catastro siguen dándole vueltas y no sé qué, yo no sé dónde vamos a llegar. Entonces, el otro día en su desesperación, yo le daba la razón a mi esposo, ya, ojalá se vayan ustedes, que vengan elecciones y lo saquen. Uy, ¿para qué? Les ha dolido en el alma. Debe ser masista, debe ser mesista, debe ser bolivarista, debe ser estronguista, que no los quiere ver. Es que a veces los servidores públicos tienen esas ocurrencias. Yo he sido servidor público, sé que hay mucho de razón, las cosas se ven distintas desde el otro lado del mostrador.
¿Cuáles son las autoridades que van a resolver los recursos administrativos de impugnación? Ya a tiempo de cerrar, porque son las 9:05 de la noche. Veamos simplemente este artículo 92, que nos dice: la autoridad competente para conocer y resolver, porque conocer y resolver, esta conjunción de estas dos palabras, conocer y resolver, en lo que toca a recursos administrativos, está muy bien. Es un giro, pareciera que es reiterativo, pero nos llega desde la ley del procedimiento administrativo. Conocer, es decir, enterarse incluso de los antecedentes, eso es conocer, especialmente de las cuestiones que hacen a los hechos que se están invocando. Conocer es empaparse del sustento fáctico, de la realidad sobre la cual se están invocando derechos subjetivos e intereses legítimos. Me salió bien. Y resolver porque hay un cuestionamiento a la validez, a la legitimidad de actos administrativos. Y eso debe resolverse. Eso debe optarse por declarar si siguen siendo válidos esos actos administrativos discutidos, ¿no? O si se los va a cambiar, se los va a modificar, si se los va a se los va a dejar sin efecto y se va a dictar otro. Entonces, conocer y resolver los recursos administrativos de impugnación es, por principio, la máxima autoridad ejecutiva. Pregunta para el día miércoles como tarea: ¿qué quiere decir esto? Y todos. Esto ya va para todos porque, señores administradores, creo que hay un ingeniero de sistemas entre nosotros, tienen que conocerlo esto lamentablemente. Dice: cuando por la estructura de la entidad, tarea, vayan a preguntar a alguien que, si es que no les resulta fácil entender, la MAE dice: asuma las funciones de RPC o RPA, los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por la MAE de la entidad que ejerce tuición sobre esta. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, los recursos administrativos de impugnación serán resueltos por el Consejo Municipal. Aquí hay una grosera distorsión de los conceptos. Entonces, yo les invito a que se confundan un poco hasta el día miércoles, porque el día miércoles vamos a resolver qué es, en qué consiste esta intríngulis. Aquí hay una reacción pésima, ni siquiera es una reacción mala, es una reacción pésima y lleva a confusión. Confunden gimnasia con magnesia y hay otras confusiones más escandalosas todavía. Pero a ver, hagan el esfuerzo de hacerme saber el día miércoles a qué conclusión han llegado, a qué se refiere. Entonces, Lourdes, ¿está usted presente, Lourdes? Sí, Lice, sí, doctor, estoy presente. Ya, Jenny Lourdes, entonces, Jenny Lourdes, hágame el recuerdo. Y cuidado con estarle diciendo ahí, esta corcha. Yo le estoy diciendo, no es que usted está diciendo ahí, ahora toca revisar la tarea, ¿no? Ya, Lice, está bien, doctor. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, que tengan un feliz descanso en la primera jornada de lunes en esta semana de días. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas Hasta miércoles. doctor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gabrielita. Buenas noches, doctor.